al servicio del Señor. Somos la Iglesia Cristiana, Fe, Esperanza y Amor. Y en este día queremos compartir con ustedes una lectura. Después vamos a hacer una oración. Vamos a tener un devocional por el equipo de adoración. Y el pastor va a traer un mensaje de vida. Entonces, comparta también este video con alguien que usted sabe que lo necesita. Quédese ahí, únase a las alabanzas, a la oración. Y sabemos que el Señor está cuando nosotros nos disponemos a buscarlo. Vamos a leer en el Salmo 34. Y vamos a leer del versos 1 al 9. Praise God. We're going to read in the book of Psalms, chapter 34, verse 1 through 9. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice Salmo 34, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Praise God. Le damos gracias al Señor por su palabra y nos dice claramente que Él escucha, porque yo busqué a Jehová y Él me oyó. Y vamos en este momento a interceder a ese Dios que nosotros servimos, sabiendo que Él está atento a nuestro clamor. Vamos a orar por todas las personas que participaron en este servicio. Vamos a orar para todos que están escuchando en este momento. Que esta palabra llegue no solamente a su casa, sino a su corazón. Le damos gracias, Señor. Praise God. Señor, te doy gracias, te exalto. Engrandecemos tu nombre, Señor, porque tú eres bueno, poderoso. Tú eres sobre todo, Señor. Tú nos has librado, Señor, de todas nuestras angustias y en este día presentamos todas las peticiones, todas las tribulaciones que la gente esté pasando, Dios, todo lo que nos esté afectando, hasta nuestra mente, las distracciones, Señor, que en este momento pongamos todo a un lado, que nos pongamos con la mente de adorarte, de glorificarte, no pensar en nosotros, Señor, sino pensar en ti, porque tú eres grande. Creemos que alguien se puede salvar hoy, que alguien se puede restaurar hoy, que esta palabra sea, Señor, de sanidad para alguien. Y todo lo presentamos y te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Vamos a tener con nosotros el equipo de adoración. Oh, Dios te bendiga, iglesia, en esta mañana. Aleluya. Estamos listos para adorar al Señor. Dile, Señor, ahí donde tú estás, canta con nosotros y dile al Señor, Señor, que se llene tu casa, que se llene tu casa con tu gloria. Aleluya. Salvanos,
Señor, aleluya. Aleluya. Mi alma te adora, Señor. Qué bueno eres Dios, Te aleluya. adoramos, Tú Señor. mereces toda gloria. Tú mereces toda honra, Señor, por los Te siglos. adoramos, Señor. Gracias te damos, oh Dios. Levantamos manos en esta hora al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Santo tú eres, aleluya. Gloria al que vive para siempre, aleluya. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Aleluya, 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 aleluya. Te adoramos, Señor, y bendecimos tu santo nombre. Porque tú eres maravilloso y toda gloria y toda honra solo es tuya, Dios. Gracias, Padre. Aleluya. Te Gracias, adoramos, Dios. Señor. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Tú llenas el lugar de tu presencia y haces sentir tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, Te aleluya, adoramos, Señor. y lo que harás creo en ti, Jesús, y lo que harás en ti. En ti.
escucha un sonido celestial. Oigo las voces de un pueblo que te quiere adorar. Preciosa hora del día. En esta mañana damos gracias a Dios por estar con nosotros. Una vez más, damos gracias al Señor por su bondad y toda su misericordia. En este momento agradecemos a Dios la oportunidad que hemos tenido de adorarle a través de este gran devocional que los hermanos nuestros en nuestra iglesia han llevado a cabo. Dios le continúe ayudando siempre. Y espero que en esta mañana usted haya sido bendecido. Pero una vez que el Señor atrae nuestra atención a su presencia, es nuestro momento para agradecerle a Él con la manera en que nosotros recibimos su palabra. Así en este momento yo le invito a buscar la palabra de Dios y vamos a estar leyendo en el libro de Romanos el capítulo 5
y leeremos versículos 6 al 8 de Romanos capítulo 5. Voy a esperar que usted pues consiga la palabra de Dios y tenemos un momentito para dar comienzo. De nuevo estamos leyendo en Romanos capítulo 5, versículos 6, 7 y 8. Amén. Esta lectura la vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Hemos dado gracias al Señor por la palabra leída en este día, y yo quisiera pues que usted se concentre en el mensaje de la palabra de Dios, y vamos a ir adelante entendiendo algo importante en este día. Y lo que yo quisiera ponerle desde el tema desde ya es que no olvidemos este tema. Tiene que ver, es el carácter nuestro y la gracia de Dios. Cuando nosotros dimos lectura a esta escritura en el libro de Romanos y el capítulo 5, habla de la manera en que Dios muestra su amor. Hay muchas personas que han tratado de explicar el amor como que es un sentimiento que el ser humano siente cuando es motivado por su deseo de conocer a alguien. Pero la Biblia presenta que el amor de Dios hacia nosotros es lo que Él hace en respuesta a nuestro carácter, y nuestro carácter cuando está en gran necesidad. En este día lo que la Biblia dice es que Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, es decir, Dios no espera el momento en que todo lo que tiene que ver con su vida esté totalmente en orden para Él mostrar su amor. Él lo hace mientras nosotros nos encontramos en una vida de pecado. Así es Dios, y dice, por esto Cristo murió por nosotros. Cuando le dimos lectura al versículo número 6, hablaba de que al tiempo que Cristo murió, Él murió por los impíos, todos aquellos que nosotros sabemos, comenzando conmigo, terminando con usted. En este día nosotros sabemos cuál fue nuestro estilo de vida antes de venir a Cristo. Y muchos de nosotros que quizás estamos sintonizados ahora mismo conocemos presentemente cuál es el estilo de vida que nosotros llevamos a cabo. Pero no importando cuál sea la situación, lo importante aquí es que Cristo murió por nuestros pecados, aún estando nosotros en la condición de pecado. El escritor de Romanos, del apóstol Pablo, cuando escribe esta carta, él dice que apenas, ciertamente apenas, se puede conseguir alguien que dé la vida por otra persona, y él le llama, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Y dice, es posible que alguien muera por el bueno. Pero yo tengo una pregunta para todos nosotros en esta mañana, y es, ¿quién dará su vida por el malo? ¿Quién dará su vida por el malagradecido? ¿Quién dará su vida por aquel que alguien puede pensar no se lo merece? Pero esto es lo que hace a Dios tan diferente en su amor, que lo que mayormente define a Dios, además de su poder, de su grandeza, es su bondad, es su amor, es su misericordia, es la gracia de Dios, aquel don inmerecido que cada uno de nosotros hemos de recibir cuando nos acercamos a Dios con sinceridad de corazón. Él siempre está dispuesto a ofrecernos y extendernos su mano para levantarnos, para darnos vida,
para salvar, para sanar. El versículo 9 del mismo libro de Romanos nos dice, aquí hay una gran promesa, que una vez que nosotros estamos ya justificados, y esto es a través de la sangre de Jesucristo, por Él seremos salvos de la ira. Yo sé que nosotros estamos bien enterados que Dios es bueno, que Dios es maravilloso, que grande y misericordioso y clemente es Jehová, que eres lento para la ira, pero es grande en misericordia. Sin embargo, en esta escritura, para aquellos que han creído en Jesucristo, esto los ha justificado a través de la sangre de Jesús, sangre inocente por el culpable que somos cada uno de nosotros, que delante de Dios nos descarriamos y nos apartamos a vivir una vida sin Dios. Pero aquí Él nos ha llamado, y cuando Él nos llama y Él toca la puerta de nuestro corazón y nosotros respondemos, Él hace una obra, y es que Él nos justifica. Él hace al que era culpable como si nunca hubiese pecado. ¿Por qué? Porque lo justifica, lo tiene por inocente. No que no hemos pecado, sino que ya Él no lo tendrá en contra de nosotros. Así es Dios. Él hace olvidar todo nuestro pasado. Por lo tanto, nosotros también debemos de buscar extendernos hacia adelante, especialmente en este año 2020 que nosotros estamos viviendo. Así que el carácter nuestro y la gracia de Dios queda para mí encerrada y bastante descrita en el libro de San Juan, el capítulo 5. Y yo quisiera que, si usted tiene la oportunidad, usted me acompañe a este capítulo de Juan, porque queremos entender cuál es la relación que existe entre el carácter nuestro y la gracia de Dios. En el libro de San Juan, capítulo 5, versículo del 1 al 18, ahí se describe una escena donde Jesús ha regresado a Jerusalén. Y mientras Él regresa a Jerusalén, Él lo hace debido a que los judíos están celebrando una fiesta en Jerusalén. En esta fiesta no se nos indica qué clase de fiesta era. Sin embargo, allí en Jerusalén, cuando Jesús llega, Él llega cerca de la puerta de las ovejas. Este es un lugar donde por lo general por allí pasaban las ovejas que se llevaban al templo a ser sacrificadas. Es este el lugar donde ahora Cristo se aparece, y es en esta puerta de las ovejas donde también hay un estanque. Este estanque es el que en hebreo se llama el estanque de Betesda. Y la definición de la palabra Betesda es casa de Dios o lugar de misericordia. Entonces, cuando nosotros vemos que Él llega a este estanque, el escritor lo describe muy claro. Dice que este estanque tiene 5 pórticos, es decir, tiene unas columnas, tiene un techo. Es un lugar que provee mucha sombra en el tiempo de sol y del calor. Pero lo importante de este estanque es que estaba lleno de un sinnúmero de personas con grandes problemas. En este estanque, allí yacía una multitud de enfermos. Y la Biblia dice que allí había cojos, allí había paralíticos, allí había ciegos. Es que estaba sucediendo algo. Era la costumbre de aquel día que en aquel estanque, de tiempo en tiempo, un ángel descendía, movía las aguas, y cuando surgía el movimiento del agua, el primero que descendía al estanque, cuando era agitada, la Biblia dice que
quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Ahora, por lo general, hay muchas formas que la gente aprenden a confiar más en lo creado que en el creador. Lo hemos visto en muchas ocasiones cuando los hombres han procurado esculpir estatuas, construir monumentos a los cuales ellos les rinden culto. Y la Biblia nos enseña a nosotros, y hemos hablado de esto en el libro de Romanos capítulo 1, que mucha gente optaron por darle gloria a la creación antes que al creador. Y no es eso lo que Dios está interesado. Pero queda el hecho que allí había un grupo de personas que estaban esperando un movimiento para recibir sanidad. Tiene que ser un lugar un poquito difícil para usted poder observar. Este estanque estaba a la parte norte del templo, y durante su construcción era el lugar que sostenía agua fresca para las necesidades del mismo templo. Ahora, cuando nosotros fijamos nuestra vista en lo que está sucediendo en el estanque de Betesda, lo que a mí me causa interés en esta lectura es que yo pude notar que en el verso 5, allí nos habla que un hombre hacía 38 años que estaba enfermo. Yo sé que mucha gente se han referido a él como el paralítico del estanque de Betesda. La Biblia no nos dice claramente si era paralítico o no, o si era cojo. El caso es que los que estaban presentes, sí se nos dice que había ciegos, había cojos y había paralíticos. Cuando se describe al hombre del cual vamos a hablar hoy, lo que se dice es que este hombre tenía 38 años que estaba enfermo. Y para mí, tienen que haber habido tantas personas que ¿por qué Jesús se fija específicamente en este hombre? Si miramos al principio de los versículos que leímos, nos decía que en este estanque yacía, y dice aquí en el verso 3, una multitud de enfermos. No era uno, no eran dos, no eran tres. Estamos hablando de una multitud de enfermos en aquel lugar. Era un hospital ambulante. Había gran necesidad. Mire, hermanos y amigos, en este tiempo que nosotros estamos viviendo, usted lo que tiene es salir por las calles y usted va a notar la gran necesidad que hay. Pero la gente se apoya en su propia opinión. La gente se apoya en el licor, la gente se apoya en la droga, la gente se apoya en las gangas. La gente se apoya para buscar ayuda, para buscar aliento en todas las cosas. Pero lo que la Biblia nos manda a nosotros, y especialmente cuando usted lee el Salmo 121, la Biblia nos manda a nosotros alzar nuestros ojos hacia los montes, de donde viene nuestro socorro. Y el socorro nuestro viene del Dios que hizo el cielo y la tierra. Él está en control todavía. Él es mi esperanza. Gracias a Dios que en medio de esta gran dificultad, allí aparece Jesucristo. Y en el verso 5, Él ve a este hombre y entendió que hacía mucho tiempo que estaba enfermo. El verso 5, como dije, nos explica que llevaba 38 años de enfermedad. El verso 6 nos dice que cuando Jesús lo vio acostado, por eso quizás es que muchas personas van a pensar que este hombre definitivamente era uno de los paralíticos. Él estaba acostado y como Jesús supo, quizás alguien le explicó, este hombre lleva aquí tanto tiempo. Dice, como supo que llevaba ya mucho tiempo así, Jesús le hace una pregunta. Y la pregunta es, ¿quieres ser sano? No, nosotros pensaríamos
que Jesús le hace esta pregunta y la pregunta como que no tiene sentido. Quizás no tenga sentido cuando nosotros lo oímos de momento, porque cuando Jesús lo ve, Él sabe que el hombre no puede caminar. ¿Por qué? Él lo ve acostado, Él entiende que lleva 38 años en esta condición. Y la pregunta que Él le hace, lo que yo quiero que nosotros entendamos en esta mañana, es que no podemos creer que Jesús estaba esperando un sí o un no. Es lo obvio, lo que más quizás nosotros vamos a creer es que Jesús está esperando que le diga un sí o un no. Y yo tengo que creer que lo que Jesús está esperando es una manera en que este paralítico se exprese en dos áreas de cuál es el deseo que él realmente tiene, qué es lo que él quiere que Jesús haga, y que él exprese una fe, el paralítico, por su respuesta. Y nosotros estamos leyendo desde el verso 6 en adelante. Cuando Jesús le hace la pregunta, notemos que el paralítico no le contesta la pregunta. Él no le contesta. Realmente lo que él dice en el verso 7 es: Señor, le respondió el enfermo, yo no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. La manera y por su forma de responder, nosotros notamos inmediatamente que este hombre está diciendo: yo no tengo a nadie. Y después le dice más: no tengo quien me meta en el estanque cuando el agua se agita, y entre tanto que yo voy, otros van antes que yo, y yo no puedo ser sano. Él declara una falta de fe, pero también declara su carácter a través que nosotros leemos esta escritura. Tenemos que notar algunas cosas, porque en muchas formas nosotros tenemos la manera de parecernos a este enfermo que yacía allí por 38 años. Y una de las cosas que yo quiero por lo menos hacer notar en este día es que el reloj de este enfermo estaba por extinguirse. Este hombre tenía que ser un hombre anciano. Por lo general en la antigüedad, la gente no duraban tanto tiempo como muchas personas profesan decir. Es posible que alguien hoy en día esté durando hasta los 70, los 80, los 90 años por causa de la medicina. Pero en estos tiempos no había la medicina que existe hoy en día. Y la vida del hombre se extendía quizás hasta algunos 50 y pico de años. Pero notemos que este hombre ya lleva 38 años de enfermedad. No está diciendo que él nació así. Él lleva 38 años de enfermedad. Y Jesús lo ve allí recostado. Pero noten algo. Este hombre, por haber estado enfermo tanto tiempo, él dependía de que alguien lo trajera al estanque, y él dependía de que alguien se lo llevara del estanque. Él no podía vivir en el estanque día y noche. Él tendría que tener a alguien que se ocupara de él. Obviamente la gente que se encargaban de él lo dejaban en el estanque. Alguien que se ocupara de él tendría que trabajar para sostenerlo y sostenerse la persona también. Pero noten que muchas veces nosotros hemos hecho de nuestra vida que nos hemos adaptado a depender de otras personas. Y hemos vivido una vida donde no hacemos por nosotros el buscar, activar nuestra fe en Dios. La Biblia nos manda a nosotros en el libro de Proverbios capítulo 3 versículos 5 y 6 nos dice: fíate de Jehová de todo tu corazón. Es decir, confía en Dios de todo tu corazón. Y dice: y no te apoyes en tu propia opinión. Pero muchos de nosotros, tratando de resolver todos nuestros problemas a nuestra manera, hemos complicado muchas áreas de nuestra vida. Este hombre dependía de alguien. Y mire, no solamente dependía de otros,
él estaba acostumbrado a quejarse. Cuando nosotros vivimos en una condición difícil, es muy fácil adaptar un estilo de vida donde nosotros aprendemos a quejarnos. Recuerden, esta mañana el tema es el carácter nuestro, cómo somos nosotros versus cuál es la gracia de Dios. Entonces, si él estaba acostumbrado a quejarse, ¿cómo lo sabemos? Cuando se le hace la pregunta, ¿quieres ser sano? Este hombre debía de haber gritado en alta voz, esto es lo que hace tiempo yo estoy esperando. Pero todo lo contrario, él lo que hace es quejarse. ¿Cuál es su queja? Yo trato de llegar al estanque. Entre tanto que yo voy, sería arrastrándose, si fuera cojeando. La manera que él trataba de llegar al estanque, él dice, pero cada vez que yo voy, otro desciende antes que yo. Se cuenta como miserable, como que no es una persona afortunada. Pero quizás usted que me está oyendo puede decir, es que esta persona no es afortunada. Déjeme decirle, la fortuna, la bendición de una persona no es en lo que es, o está en lo que tiene. Ser bendecido es entender que yo conozco quién es el producto de mi salud, de mi vida, del aire que entra en mis pulmones, de dónde viene toda buena dádiva. Sí, a este hombre le habían llegado días difíciles. A usted y a mí nos han de llegar días difíciles. Pero seamos sinceros con Dios. ¿No ha sido bueno Dios con nosotros? ¿No nos levanta Él todas las mañanas? Quizás usted y yo no tengamos todo lo que queremos, pero ¿sabe una cosa? Tenemos todo lo que necesitamos. Es ahí donde debe de estar fijada nuestra mirada. Pero este hombre, en vez de ahora acudir y expresar su gran deseo y expresar su fe en que Dios es grande, su vida obviamente estaba enredada en mirar a quién yo puedo culpar hoy. Es tiempo de nosotros dejar de culpar a los demás por nuestra condición y buscar ayuda en quien hay socorro para nosotros. Mire, no solamente él había aprendido a quejarse, porque nuestra condición a veces nos hace pensar que sí somos los más miserables, que no hay otro que está pasando por lo que yo estoy pasando. Estamos viviendo en un tiempo donde nosotros podemos ver que hay gente que han perdido seres queridos. No hace mucho tiempo atrás, durante estos meses, hay un hogar en Nueva Jersey donde murió una madre, murieron sus 2 hijos en la misma semana. ¿Cómo hay consuelo para alguien que acaba de perder casi la mitad de su familia? Pero tenemos que volver a donde nosotros estamos realmente enfocados, en la pérdida nuestra o en que hay un Dios que sí, Él es mi ayuda, Él es mi socorro, de Él viene todo bueno y toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de Él. ¿Cómo no le vamos a dar gracias a Dios aún en medio de la circunstancia tan adversa? Este hombre no solamente se queja, él estaba acostumbrado también a culpar a los demás. Cuando en el versículo número 8 de este mismo capítulo, cuando Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda, es porque él acababa de decir, yo trato de ir, pero otros a mí no me dejan llegar. Como dije, amigos, hermanos, es tiempo de nosotros no culpar a los demás. Es tiempo de poner nuestra mirada en el que me dice, ¿quieres ser sano? Es tiempo de poner nuestra mirada en aquel que me está llamando a su presencia. Aquel que me dice, yo estoy a la puerta y yo estoy tocando. Aquel que me llama al arrepentimiento. Pero muchos de nosotros a veces
hasta preferimos permanecer en nuestra condición pecaminosa. Noten el versículo que yo leí al principio, en Romanos capítulo 5, el versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El asunto aquí es necesario entender que nosotros, aunque llegamos al Señor en una condición de pecado, Él desea que nosotros salgamos de esa condición. Podemos llegar como estamos, pero no debemos permanecer como nosotros llegamos. Muchas veces, aún dentro de los templos, a muchas personas resulta que alguien viene con alguna necesidad. Y es importante ver lo que Jesús hizo con aquella persona. Él le hace la pregunta: ¿quieres ser sano? Antes de nosotros orar por alguien, constantemente debemos de tratar de buscar obtener información o poder para poder discernir, que Dios me ayude a cómo yo debo proceder. En aquel momento lo que Jesús hizo fue que le dio una directriz, le ordena y le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Al instante, inmediatamente aquel hombre se levantó porque fue sanado. Tomó su lecho y anduvo exactamente como Cristo se lo dijo. Pero notemos que ese día era día de reposo, era el sábado. El hombre se fue. Y mientras él iba, la Biblia dice que los judíos le dijeron a aquel hombre que había sido sanado: hey, un momento, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Nosotros sabemos que la costumbre judía en el día de sábado es no llevar a cabo actividades de trabajo. Pero esta violación que ellos ven en este hombre es lo único que ellos ven. Y aún así este hombre simplemente está haciendo lo que el Señor le dijo que hiciera. Pero este hombre, como él estaba acostumbrado a constantemente culpar a otra persona, la respuesta de él es: el que me sanó, él fue el que me mandó a hacer lo que estoy haciendo. Este hombre nunca iba a tomar responsabilidad por lo que hacía. Sin embargo, ellos le preguntaron: ¿quién es el que te dijo esto? Toma tu lecho y anda. ¿Quién te dijo eso? La respuesta del que estaba enfermo es: el que me sanó me lo dijo, pero yo no sé quién es. Después de esto, Jesús, con el tiempo, lo halló en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Otra pregunta puede surgir de nuevo: ¿qué es lo que le puede suceder a este hombre peor que lo que le había sucedido por 38 años? Específicamente, lo que Jesús le está diciendo es, cuando él lo ve en el templo, él le dice: has sido sanado, no peques más. No nos especifica el pecado, pero Jesús, que conoce el corazón del hombre, conocía cuál era la condición de aquel hombre. Fíjese, él fue sanado, él se llevó su lecho, se fue para su casa y ahora tiene un encuentro con Jesús. Desde aquel día que fue sanado, Jesús lo corrige y Jesús le dice, en otras palabras, cuando le dice: mira, has sido sanado, ten cuidado, no peques más, no continúes en tu vida de pecado, tiene que haber arrepentimiento. Y obviamente este hombre necesitaba de nuevo la intervención de Jesús en su vida espiritual. Y mire lo que él le dice: para que no te venga alguna cosa peor. Y si alguien está pensando que podía ser peor que 38 años de enfermedad, tendríamos que decir: lo único que yo puedo pensar en este momento que puede ser peor que 38 años de enfermedad es pasar una eternidad sin Dios, sin esperanza, sin descanso,
en el infierno por no haber arrepentimiento en su vida y no haber seguido a Jesús. Este hombre, en realidad, nosotros podemos ver que desde ese entonces, este hombre, cuando habló con los judíos, le dijo: oh, el que me sanó se llama Jesús. Y cuando él le informa a los judíos, la Biblia dice que los judíos procuraban y lo perseguían a Jesús, y lo perseguían para matarlo. Entonces tuvieron algunas quejas contra Jesús. Una es que Jesús quebrantaba el día del sábado, pero otra queja que tenían contra Jesús es que también decía que Dios era su Padre y que se hacía pasar igual a Dios. En esta mañana hemos visto la vida de un hombre que es totalmente transformada, pero este hombre tiene que ser corregido por Cristo para eliminar de su vida el pecado que estaba sobre él. Él va donde los judíos y ahora declara quién es Jesús. No sé si era para darle gloria al Señor por lo que había hecho, o yo no sé si era porque simplemente quería los beneficios de los fariseos entregando a Jesús. Cualquiera fuera la motivación de aquel hombre, el hecho está que los judíos procuraban matar a Cristo por haber sanado la vida de un hombre que quizás se sentía miserable y desechado por los demás. Pero Dios muestra su amor, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él es el Salvador. Esta historia del estanque en Betesda y la sanidad que allí surgió es la demostración del amor de Dios, de su gracia. El enfermo, aquel hombre que llamamos el paralítico, él no merecía nada. Obviamente era un hombre que no expresó gratitud hacia el Señor. No le dijo: Señor, yo quiero servirte. No le dijo: yo quiero seguirte. Lo único que él hace es que en un tiempo más tarde Jesús lo ve y le recuerda: no peques más. Obviamente muchos de nosotros podemos decir: ¿por qué Jesús va a dar su vida por alguien como este hombre? Aún en el carácter de este hombre, que vemos que no era un hombre muy bueno, no era agradecido, el Señor dio su vida por él. El Señor lo miró y lo sanó. En este día yo quiero terminar diciendo lo siguiente: si nosotros tratamos de separar la gracia de Dios del arrepentimiento, estaríamos distorsionando el evangelio que Jesús enseñó a todos. Y es que de tal manera amó Dios al mundo, que todo aquel que en él creyere. Y para creer tiene que haber arrepentimiento de mi vida para yo poder vivir una nueva vida en el Señor. En esta mañana pedimos a Dios su ayuda, su intervención, pero no olvidemos que tenemos nuestra responsabilidad de abandonar el hecho donde yo yacía y tomar una nueva mirada hacia adelante, mirando a Jesús, el autor y salvador de nuestra fe. En esta mañana Dios te bendiga y Dios te guarde. Ahora vamos asimismo a hacer una oración. Vamos a dar gracias a Dios por este mensaje, por la palabra del Señor. Yo estoy seguro que siempre la palabra de Dios va a llegar a algún hogar, va a llegar a algún corazón. Alguien que está escuchando va a decir: yo sé que yo estoy necesitado de Él. Yo recuerdo cuando yo di mi vida al Señor y desde aquel momento en adelante el Señor, Dios, me ha hecho bien. Así yo te invito a orar en esta mañana. Padre, te damos gracias en este día por tu presencia, por tu palabra. Y te damos gracias por cada uno de los oyentes en este día. Y yo te pido, Señor, tú que conoces nuestras necesidades, Señor, oh Dios, que tú llenes toda necesidad. Tú eres suficiente, en ti está el poder. Padre, tú calmas la sed, tú rompes las cadenas, tú haces libre, Señor, oh Dios, a cada uno en este día para conocer
que tu palabra es verdad. En este día, si tú estás atento y quieres decirle, Señor, haz de mí un vaso nuevo. Recíbeme, Señor. Salva mi vida. Perdona mis pecados. En este día el Señor extiende su amor y su bondad, porque no olvidemos, siendo aún pecadores nosotros, Él a su tiempo dio su vida por ti y por mí. Dios te bendiga y será hasta la próxima semana, si así Dios lo permite. Bendiciones. Cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Te adoramos, Señor. Revélanos tu gloria. Deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre.